Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Buenos días, bienvenidos a Taller de Capacitación Ministerial, los que quieren dar la vida. Les recuerdo que este sábado 25, ¿cuándo es 25? No es este, sino el otro, ¿no? Este sábado en 8 tendremos el taller especial para aprender a distinguir entre el cuerpo, el alma y el espíritu del texto. Alguien dirá que le estamos inventando cosas en palabra viva, pero es la forma de decir que el texto bíblico tiene una forma y en esa forma está conteniendo un mensaje y en ese mensaje está llevando la vida, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar. ¿Cómo aprender a distinguir cada parte y el uso que se le da en la Biblia? ¿Sí? No es lo mismo decir, ponga atención, que tenga cuidado. Y en cada forma, fíjese que es la forma de decirlo, está diciendo de pronto lo mismo, pero en cada forma ese énfasis está hablando, ¿sí? Entonces, ponga atención, es una imprecación, un llamado de advertencia, y lo otro es como una sugerencia, tenga cuidado, ¿sí? En la Biblia utilizará esas dos formas, pero ¿por qué utiliza algunas formas y en otra utiliza otra forma? ¿Sí? Cuando habla en Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedaras en Éfeso. Y uno sabe que Timoteo es un hombre muy pilo, muy bueno. Él tiene una deficiencia en el carácter grande cuando uno lee la carta, porque como que deja que pasen por encima de su autoridad por lo que es tan joven. Y también tiene una debilidad ahí con las mujeres, porque deja que las mujeres chismoseen mucho en la iglesia. Y también tiene una debilidad en cuanto a los que se lo comen con carreta. De pronto él no tiene mucha formación y entonces le pone mucho cuidado a los que hablan tanta carreta. Entonces Pablo le da esa carta de recomendación que le escribe, pero dice, como te rogué que te quedaras en Éfeso, y uno piensa, ¿cómo así que Pablo tuvo que rogarle a Timoteo que se quedara? Siendo Timoteo un hombre de Dios, ninguno hay como él, va a decir Pablo, pero fíjese que Pablo le tuvo que rogar a Timoteo, porque Pablo vio la necesidad de que una persona de confianza se quedara a cargo de la obra en Éfeso. Y seguramente Timoteo quería seguir viajando con Pablo, porque él era su tutor, él era su padre espiritual, porque así le dice mi verdadero hijo en la fe. Entonces, aunque ese término está mal, porque Jesús dijo que no le digan a nadie padre, y entonces si uno a nadie le puede decir padre, pues creo que tampoco uno debería decirle a nadie hijo, ¿no? Mi hijo espiritual, eso está mal. Para mostrar que todos nos equivocamos, hasta Pablo se equivoca. Y entonces Timoteo no quería quedarse en Éfeso. Pero si uno no aprende a ver esas sutilezas en el texto de forma del cuerpo del texto, pues no aprende a descubrir eso que está detrás de lo que se está diciendo. Porque el mensaje es que cuide la sana doctrina y que ponga a personas idóneas a predicar. Pero detrás de eso está contando una historia el texto cuando dice, como te rogué que te quedaras en Éfeso. Y uno pensaría, ¿por qué hay que rogarle a un hombre de Dios? Pues porque no quería hacer la obra, ¿sí? Pero Pablo le rogó, no le mandó, no le ordenó. Le dijo, venga, Timoteo, quédese, hermano, quédese que necesitamos. Yo sé que usted me quiere acompañar, pero yo quiero aprender más, yo no estoy preparado, yo soy muy novel todavía, no importa, hermano, quédese. Por ello, no, miren, no estamos buscando nuestro crecimiento, sino el de la iglesia. Sacrifíquese por la iglesia, venga, quédese, como te rogué que te quedaras. Entonces, si uno no aprende a distinguir esas cosas de la forma, no va a aprender a sacar esas cosas del alma del texto, o sea, el sentimiento o los motivos que hay detrás del texto. Pero detrás de esos motivos está al final, que es el espíritu del texto. Ojo, no hay nada más importante. No es más importante el espíritu del texto que el alma del texto, que la forma del texto. Ya les contextualizo a los que acabaron de llegar. Entonces, todo es importante.
Y es clave aprender a diferenciar, porque al final todo está siendo el vehículo para llevar el mensaje de Dios. Entonces todo hay que tenerlo en cuenta. Aprender a diferenciarlo nos va a enriquecer cómo enseñar la palabra. El espíritu, el alma y el texto lo vamos a estar estudiando el 25 en el taller de capacitación ministerial, en donde estaremos desde las 3 de la tarde, más o menos hasta las 5 de la tarde. Muy bien. Estamos en Lucas, capítulo 18, versículo 18 al 30. Lucas 18. Yo quise la tapita de mi marcador. Lucas 18, del 18 al 30, vamos a leer todos. Y ahora, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Padre Celestial, nosotros estamos tan agradecidos contigo, que tú eres tan bueno, Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana, que tú extiendes tu gracia, que tu paciencia, Señor, para con nosotros es infinita, pero Señor, que nosotros no nos saboteemos a nosotros mismos utilizando tu gracia, utilizando tu misericordia como la ocasión para que nosotros nos perdamos. Al contrario, que nosotros seamos sabios y entendidos de cuál sea tu buena voluntad, que es perfecta, Señor. Obra con poder en nosotros para que podamos andar en esa voluntad tuya, Señor. Obra con poder para que nosotros podamos vivir en tu camino, ser sabios, Señor. Obra con poder, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estábamos leyendo el libro de Proverbios en la lectura de la mañana y es buenísimo el libro de Proverbios. El domingo tocamos otra vez el libro de Proverbios y vimos del insensato, del necio y del sabio. Y el insensato o el necio es el que decide no andar en el camino de Dios. Y el sabio es el que anda por ese camino. La sabiduría en la Biblia no es un momento de conocimiento. La sabiduría en la Biblia es el que anda en el camino de lo que Dios ha revelado, o sea, de la sabiduría de Dios. Ser sabio es vivir el consejo de Dios, que es de quien viene la sabiduría. Por eso dice la Biblia, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Si usted no tiene temor a Dios y se lo quiere pasar por la faja, pues sépalo, usted es el tonto de los tontos. Porque lo que usted está diciendo es que no hay Dios. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y usted leyó los dos salmos que se repiten en la Biblia. No sabía, ¿no? No sabía que habían dos salmos que se repiten. Yo se los dije el domingo. ¿Qué salmos son? 14 y 50 y ¿qué?
y 53. Vamos a leer el Salmo 14 y el Salmo 53. Alguien que lea el 14 primero. Salmo 14 y el Salmo 53. ¿Quién lee el 14? Leámoslo primero en Reina Valera. O si lo leemos en dos versiones distintas, leámoslo por lo menos en la misma versión. Alguien que lea adelante en Nueva Versión Internacional y alguien atrás que lea en Nueva Versión Internacional. ¿Quién lee adelante el 50 y el 14 en Nueva Versión? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Esa es Nueva Versión? Nueva Versión Internacional. Ok, dale. Dice, están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo? Los que devoran a mi pueblo como si fuera pan. Jamás invocan al Señor. Allí los tienen, sobrecogidos de miedo. Pero Dios está con los que son justos. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel, cuando el Señor restaurare a su pueblo. Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Muy bien. Salmo 53. ¿Quién lo va a leer? Viquisilla. Nueva Versión Internacional. Sí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fueran pan? Jamás invocan a Dios. Allí los tienen, sobrecogidos de miedo, cuando no hay nada que temer. Dios dispersó los huesos de quienes te atacaban. Tú los avergonzaste, porque Dios los rechazó. Quiera Dios que de Sión venga la salvación para Israel. Cuando Dios restaure su pueblo, se regocijará Jacob, se alegrará todo Israel. Muy bien. ¿Se dan cuenta que es repetido el Salmo? Sí, tiene una cosita ahí, pero es el mismo Salmo. No se equivocó el editor de la Biblia, sino que es un Salmo importante, por eso está repetido. ¿Y en qué otra parte está en la Biblia esa porción? En Romanos, muy bien, Anita. En Romanos capítulo 3. No hay bueno ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. ¿Qué es inútil? El necio. ¿Quién es el necio? El que conociendo la voluntad de Dios no la hace, aunque hable la palabra de Dios. Es más, hablando la palabra de Dios, son como las piernas del tullido, que no sirven para nada. Y son como espinas en manos del borracho, que la misma palabra se volverá contra él y lo destruirá. Entonces nosotros hemos de ser sabios. ¿Qué es sabio entonces? Andar en el camino de Dios. Como si fuera tan difícil. Sepan, el plato que Satanás le sirve, yo lo dije duramente el domingo, es estiércol, pero usted se lo está comiendo voluntariamente. Y sepan, le va a ir mal. No le puede ir bien. No crea que usted es más sabio que Dios. Es necio el que piensa que es más sabio de Dios. ¿Sí? No hay Dios. O sea, yo puedo hacer lo que me da la gana. Que no puede, viejo. Y que usted es el que va a salir perjudicado. Bueno, muy bien. Entonces en Lucas capítulo 18 al 30, vamos a empezar a ver la forma del texto. La forma del texto es ver cómo está conformado ese texto. Eso no es algo que uno se inventa. Eso no es algo que uno se inventa, sino algo que uno se da cuenta, o sea, que descubre. ¿Sí? Yo no me invento,
voy a decir que aquí hay 10 clases de matas. No, eso no me lo invento, sino que yo tengo que analizar y decir, muestre a ver, ¿qué clases de matas hay aquí? Hay unas matas que tienen hojitas como una palma, entonces pues, esa lo voy a clasificar como una. Hay otras que tienen hojitas como una lanza, voy a clasificar como 2. Hay otras que tienen hojas como una mano, entonces voy a clasificar 3. Hay otras que tienen unas hojas más pequeñas de diferentes colores, voy a clasificar 4. Hay otra que tiene unas, parecieran flores, pero no son como flores, son como hojas rojas, voy a clasificar 5. Hay otras que parecen estrellitas de Belén, y les voy a poner estrellitas de Belén, voy a calificar 6. Y hay otras que son claveles, nunca me gustan los claveles, no sé por qué. 7. ¿Esta es de la misma de las palmas o no? Esta es otra. No, es la misma de las palmas, no me engañen, por favor, no. Hay 7, pero fíjense que tuve que verificar. Aquí hay otra, tiene razón. Hay 8, aunque tiene forma de lanza como la otra, pero esta tiene acanalada, 8. Y hay otra que tiene forma como de palmita también, pero esta tiene las hojas chirosas. Imagínense esa riqueza de Colombia, que uno pide un arreglito de flores y le entregan con 9 variedades diferentes. Eso solamente pasa. Que se lo tiran los políticos con el fracking y no importa, ¿no? Y si no hable de política, pues sepa que los profetas hablaban de política y denunciaban, y Jesús también. Jesús llama a Herodes zorra. Títere no, títere es otro, zorra. Entonces, muy bien. Entiende que esa clasificación de 9 plantas diferentes no la inventamos, sino que a través de la observación descubrimos que hay eso. Nosotros cuando hacemos una división de un texto, no lo inventamos, lo descubrimos. ¿Sí? De pronto una persona que no sea tan hábil para observar no va a distinguir las 9 clases de matas, aunque en las matas es muy fácil, ¿sí? Pero digamos que uno con el ejercicio va a adquirir la experticia. Cuéntenme qué divisiones naturales ven en el texto. Vicky, ¿qué divisiones ves naturales en el texto? Bueno, el texto empieza... A grosso modo, ¿cuántas divisiones ves? Por ejemplo, uno ve que en una novela hay introducción, nudo y desenlace. ¿Hay en esta introducción, nudo y desenlace? Sí, señor. Muy bien. Cuéntame de dónde va la introducción a dónde. La introducción vendría desde el versículo 18, cuando aquel personaje le pregunta a Jesús qué debe hacer para tener la vida eterna. ¿Va hasta algún otro versículo o para ahí? Ese sería hasta, no, porque Jesús también le responde. Entonces, eso vendría a ser también de la parte de la primera parte cuando es el... ¿Y la segunda parte del 19 tendrá que ver con la introducción o ya es otra parte? Sí, hace parte de la introducción. Ok, para Vicky hace parte de la introducción. Ya veremos. No sé si sea parte de la introducción. Ya veremos, ¿sí? Pero obviamente que lo que introduce esta enseñanza, lo que comienza esta enseñanza, o como hemos visto en la forma como Lucas desarrolla el texto, que es una particularidad de Lucas, Lucas desarrolla el texto a partir de un comienzo de un diálogo o un inicio de algo. Entonces, en este caso, comienza otra vez un diálogo. Y ese diálogo, no lo podemos olvidar, está suscitado por algo que Jesús acaba de hablar, porque Lucas va tejiendo todo muy bien. No es creo que Marcos es un poquito más como bloques, pero Lucas sí va tejiendo este camino. Acuérdense que es un camino y en ese camino se está desarrollando toda esta charla que Lucas nos cuenta de Jesús. Entonces, comienza con una pregunta que Vicky me dice que esa introducción, ya lo veremos si es verdad, esa introducción va del versículo 18 al versículo 19. ¿Sí? Y dice Vicky, pregunta de un hombre piadoso. Y la respuesta de Jesús. Y respuesta de Jesús. Tú colocarías el nudo de este asunto o el cuerpo de este asunto de qué versículo a qué versículo.
Desde el versículo 20, cuando el Señor le explica acerca de los mandamientos y bueno, más bien le está diciendo como que bueno, usted se está cumpliendo con esto, está hablando de los mandamientos y eso viene hasta el versículo, porque viene la respuesta luego del muchacho en el 21, pero entonces el Señor Jesús vuelve y ¿Hasta qué añade que versículo va? No, no me expliques el está- texto, dime hasta dónde va solamente. estaría hasta el versículo 22. El versículo 22. ¿El versículo 23 no va? Sí, también iría ahí. ¿Por qué dices que sí? Porque está la reacción del muchacho cuando escucha a Jesús, lo mismo que el 24. Bueno, entonces Vicky dice que el 20 al 23, y ahora me dice lo mismo que el No, hasta el 24. 24. Entonces, ¿el 24 sí o no? Sí, señor. ¿Por qué el 24 sí? Porque el 24 de todas maneras Jesús le está explicando al ver la reacción de él, qué es lo que sucede cuando no se cumple lo que él ha dicho. ¿Eso no sería conclusivo? Más bien. Sí, señor. Sería Entonces, más bien con la ¿entra o no parte- entra? O sea, sería hasta el 23 únicamente. Y luego el 24 en adelante sería la conclusión, porque viene ya Jesús diciéndole por qué. Si yo tengo dudas, si un versículo entra o no entra, puedo colocarlo en una zona gris. ¿Sí? Voy a colocar aquí, por ejemplo, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Sí? Son los versículos que vamos a ver. Entonces yo digo, introducción. Voy a borrar esto que dice acá. La introducción normalmente es muy fácil porque es el suceso que está suscitando. Por ejemplo, la vez pasada ella traían a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. ¿Sí? Esa es la introducción. Aquí dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré de heredar para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, yo no sé por qué Vicky está rompiendo, por qué mete esa parte en la introducción. Porque fíjese que la respuesta de Jesús no es un poquito, digamos como cuando habló con los fariseos, que habló con los fariseos unos versiculitos y después se volteó y habló a los discípulos. Ahí hay una división clara. Pero aquí Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Los mandamientos sabes, No hay un corte en el texto. Entonces no sé por qué Vicky duda ahí para dejarlo en la introducción. Sí, porque ella siente que está ligado. Entonces, como ella siente que está ligado, está bien, porque es su división. Podríamos colocar introducción 18 y 19. Y cuerpo 19 hasta él. ¿Qué dijiste, Vicky? No, 18 y 19 son la introducción. No, pero por eso. Ya, Entonces yo estoy colocando, ok. Ya. Entonces otra vez voy a hacerlo para que se note clarito. Entonces yo tengo dudas de lo que ella está diciendo. ¿Sí? Y ella puede ser que diga, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces ella coloca introducción, introducción. 18 y 19. Cuerpo, fíjese que arranca desde el 19. O sea que está este en esa zona gris que estoy diciendo yo. Sí. No importa. Sí, no importa. Lo importante es entender que hay una introducción y que hay un cuerpo. ¿El cuerpo va hasta qué versículo? Hasta el 25. Hasta el 25 dice Vicky. Cuando el Señor Jesús le está explicando. Hasta el 25 lo llevarías tú. ¿Por qué? Porque si ya se fue el muchacho. ¿Por qué si ya se acabó el diálogo con el muchacho? Porque de todas maneras. ¿En dónde termina el diálogo con el muchacho? El diálogo con el muchacho continúa porque después dice que él se pone muy triste al escuchar lo que le está diciendo Jesús. ¿Tú lo llevarías hasta el 25? Sí, me parece que es correcto hasta el 25.
Porque el diálogo no termina sino hasta el 25 con el muchacho rico. Sí. Está bien. ¿Sí? Es Pero que, luego están es los- que hay que ponernos a sufrir para ver si sí o si no. Hasta el 25 lo llevamos, digamos, como el nudo del asunto. ¿Sí? Introducción, nudo. Y el resto, ¿hay Sería otra el de- división? sería el desenlace, porque están los que están escuchando, ¿cierto? Y lo que les dice Jesús también a ellos, a los que están escuchando, porque es imposible, o sea, que lo que es imposible para los hombres, para él no. Entonces ¿Y ahí en la iría parte de chorro final, desde el 26 hasta- hasta el 30 o iría hasta del 26 hasta... no, hasta el 30, que es Sí, de cuando chorro termina tú lo Jesús. calificarías como Sí. el otro diálogo o harías una división en ese diálogo de Jesús y los discípulos. Entonces, bueno, entonces yo voy a colocar aquí Yo sí digo que 26 hasta el 30, los metidos. Los metiches, perdón. Sí. Los metiches porque ellos estaban escuchando y se metieron a hablar. ¿Sí? Ay, entonces, ¿quién? Sí, pero dentro de los metiches podíamos hacer una división. Lo que dicen los metiches del 26 al 27 Al 27 luego aparecería y lo Pedro. que responde Jesús. ¿Sí? Lo que dicen, lo que responde. En el nudo, ¿habrá alguna división? En el diálogo de Jesús. Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Bla, 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 bla. ¿Qué más pasa? Los mandamientos saben, ¿sí? Y él le responde, Jesús dijo, aún te falta una cosa, se puso muy triste, ¿sí? Podríamos dividir eso en Hasta ese el nudo, 21, cuando le responde el joven. respuesta de Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Los mandamientos sabes, eso es 19 y 20, ¿no? Digamos, respuesta de Jesús. Yo le llamaría provocación, porque está Jesús en su mayéutica, entiende que esto es mayéutica, Jesús le hace una respuesta, le hace una respuesta con pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Los mandamientos sabes, ¿sí? Y él empieza a pensar, el joven rico. Entonces, la respuesta del joven rico va a ver de qué versículo a qué versículo. La riposta. La de Jesús desde el 19 al 20. Sí, y la del discípulo, la del muchacho, El 21, del 21 solamente, únicamente, sí, señor. el 21. Reposte del hombre piadoso. Después Jesús vuelve a responderle. ¿Sí? El versículo 22. Hasta el versículo 21, ustedes que 20, en los mandamientos, ¿sabes? 21, Jesús oyendo esto le dijo, 22, ahora Jesús lo encomina, ya le pone ahí, ahora sí sobre el borde, eso es lo que quería Jesús, ponerlo sobre el borde. El versículo 23, la reacción del joven a la demanda de Jesús. El 24 El 24 continúa Jesús. y el 25, Jesús denuncia el problema de dónde está el corazón. Ese sería como una división del texto natural. No nos lo estamos inventando, estamos buscando y estamos observando. ¿Sí? Por ejemplo, los mandamientos. Son 10 mandamientos, pero uno ve que hay una división. Los mandamientos con respecto a Dios, los mandamientos con respecto al prójimo. ¿Sí? Entonces ya esos son una división en los mandamientos. ¿Sí? Entonces, hemos hecho esta división. Esto tiene que ver con el cuerpo del texto. Hay un diálogo de un hombre con Jesús, hay una respuesta de Jesús, hay
diálogo de Jesús con los discípulos y hay una respuesta de Jesús para los discípulos. ¿Sí? En esa misma enseñanza se están desarrollando dos temas. Uno con los discípulos, otro con Jesús. Muy con los metidos. Bueno, vamos a seguir viendo cosas de la forma del texto. Cuéntenme cuál sería el verbo clave en esta porción. Entonces, vamos a hacer los verbos sustanciales que aparecen. No me diga iba, dio, no. Dígame los verbos sustanciales. ¿Cuáles son los verbos más importantes que aparecen ahí en orden? Entonces los va a decir Nora, que fue la primera que abrió el pico, pero no levantó la mano. Por favor, denle el micrófono a Nora. Dime todos los verbos que aparecen sustanciales. ¿Sí? El primero preguntó. ¿Es sustancial? Preguntó. Pues es que con base en esto se desarrolla todo. Preguntó diciendo. Es sustancial, es un verbo principal, es un verbo que realmente nos indica qué es el cuento de ahí, o es un verbo secundario. Pues preguntó diciendo, me parece que Bueno, dime en el versículo 18 cuál es el verbo más importante, solamente en el versículo 18. Heredar. Heredar, bien, ese es el verbo importante. Los otros son verbos accesorios que están desarrollando el texto, pero el verbo importante ahí realmente es heredar. Voy a escribir aquí el verbo, heredar. Cuéntame, heredar. Cuéntame, Norita, en el siguiente versículo, ¿cuál es el verbo importante? Llamar. Llamas bueno. Llamar bueno, ¿sí? Entonces, realmente, bueno, es llamar bueno, sí, coloquemos llamar. Entre paréntesis voy a colocar ser, ¿sí? Porque ninguno hay bueno sino Dios, es el verbo ser o estar. Sí. Muy bien, en el versículo 20, ¿cuál es el versículo? ¿Cuál es el clave? Pues me parece que ni adulterar, ni matar, ni hurtar, todos esos son como principales, ¿no? No hacer ninguna de esas cosas. Pero ¿qué es en ese versículo? Entonces, ¿qué es lo que está marcando en ese versículo lo clave? Obedecer. No, ahí no dice, no está el verbo obedecer. No está obedecer, pero es como saber. Ese es el verbo clave, saber. Los mandamientos sabes, saber. Siguiente versículo. Guardar. Todo lo he guardado, muy bien, guardar. Estamos en Reina Valera, ¿no? Guardar. Siguiente. ¿Cuál es el verbo clave? Tendrá, seguir. Seguir. Entonces, ahí pueden haber más de un verbo clave. ¿Cuáles son los verbos claves en ese versículo? Vender. Sí, vender. Dar. Vender es lo mismo que, bueno, para dar, voy a colocar aquí unidos los mismos. Vender y dar, ¿sí? Tener. Tener. Ven y sígueme. Y seguir. Y seguir. ¿Sí? Vamos aquí a unir los que están en el mismo versículo. Siguiente versículo. Entonces él oyendo esto se puso muy triste. Oír. Realmente el verbo clave es ser o estar. Ser. Entre paréntesis voy a colocar rico. Si él no hubiera sido rico, no tiene problema. Dice, ay, menos mal, antes yo no quería hacer nada con mi vida, ya entonces ahora, ¿usted sabe que mucha gente quiere ser predicador por eso? Porque está varado con su vida y no sabe qué hacer con su vida. Por eso yo siempre le digo a la gente, mire, si usted quiere seguir a Jesús, tiene que dejar. Vaya, póngase a hacer y cuando tenga que hacer, ahí sí siga.
Yo le conté, ¿no? De varias gente, es que no es una vez que me ha pasado. Vino un hombre a la iglesia, él era arquitecto, uno de los Vera, y entonces lo echaron del trabajo que llevaba mucho tiempo y ganaba muy bien. Y él llegó a la iglesia y me dijo, pastor, yo he sentido llamado y quiero servir a Dios. Entonces le dije, él pensó que iba a decir, ay, qué lindo, necesitamos gente. Siempre la iglesia necesita gente. Entonces yo le dije, ¿por qué? Porque lo echaron de su trabajo, viejo. Ahí sí tiene llamado. Vaya, consiga trabajo. Y cuando tenga trabajo, vuelva y dígame. Y además un trabajo no chichipato. No, vaya y consiga un trabajo bueno. Donde esté ganando más de lo que ganaba. Y cuando esté ganando más de lo que ganaba, ahora sí véngame y dígame que quiere ser pastor y yo le voy a creer. Pero antes no. Si usted se da cuenta, los discípulos, los que relata el llamado, ellos están haciendo algo. Y algo no chichipato, algo importante. Mateo o Leví está en el banco de los impuestos, cobrando los impuestos. Jacobo y los hijos de Zebedeo están remendando las redes. Pedro está pescando. Y a este joven le dice, deja todo y sí. Si no hay que dejar, no hay nada que hacer. ¿Sí? Y ese es el gran problema. Miren, el gran problema no es que no haya necesidad de predicar el evangelio. El gran problema es que no hay corazones. Ayer estaba hablando con una persona sobre la logística que tiene que tenerse en una iglesia. Entonces, ella es muy experimentada. Ella puede tener 35 años trabajando con la parte de administración de una iglesia. Y yo le pregunté, ¿cuál es el mejor sistema? Me dijo, todos los sistemas, los hombres lo van a violar por su corazón malo. Y entonces, ¿para qué va a poner una persona de corazón malo a servir? ¿Usted sabe el peligro que es eso? Si él quiere enredarse, vaya solito y enrédese, pero no que dependa de uno que uno le alcahuetee, ¿sí? Como los papás malos que saben que los hijos son malos y les alcahuetean su maldad y no los corrigen, comerán del fruto de su. Entonces, ser rico, ese es el punto, ser rico. Siguiente versículo, el verbo clave. Entrar. Entrar, ¿sí? Entrar, muy bien. Entrar, y aquí voy a colocar difícil, ¿sí? Porque esa palabra está ahí muy, muy ligada a eso. El siguiente. Pasar. Pasar o de nuevo entrar. Yo colocaría entrar y otra vez difícil. Siguiente. 26. Oír. Ser. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Siguiente. Decir. Es ser o estar, pero otra vez, sí, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es como el verbo hacer, ¿sí? Lo que pasa es que no está explícito ahí. Versículo 28. Dejar. Dejar. El 29. Y también seguir. Sí, el 28. ok. Dejar y seguir. Muy bien, Nora. En el 29 también dejar. Dejar. Y el 30. El 30, recibir. Recibir. Muy bien. Estos son los verbos importantes. Ahora en esa lista de verbos, ojo, no estamos trabajando desde el punto vivencial, aunque usted ya debería de haber leído esta lectura vivencialmente, lo que hemos aprendido 2 clases pasadas. O sea, pensando, está Jesús con los discípulos, ¿en dónde está? Estaba sentado con los niños, ¿no? Y los niños ahí que eran insignificantes, los niños que eran niños que la gente no consideraba tan importantes, pero Jesús está sentado ahí con los niños, los discípulos trataron de llevárselos, él dijo, no, vengan, no se dejen espantar, vengan. Y se rodea con los chiquitos Jesús y empieza a bendecirlos, y en medio de eso, Jesús rodeado de chiquitos, un hombre principal,
¿Cómo se imagina ese hombre principal? ¿Cómo se lo imagina John? Que se va a casar pronto y va a ser un hombre más principal todavía. Además con una esposa magnífica. Si ellos quieren, serán felices y tendrán la bendición. Si ellos quieren ponerle el plato a Satanás, serán infelices y tendrán la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, ¿no? Increíble lo que ustedes me enseñan a mí. Esto del sabotaje me lo enseñaron ustedes, porque estoy viendo en la iglesia varias gente que se autosabotea. O sea, que le pone el plato a Satanás. John y Andrea son dos personas excelentes y tienen todo para ser felices. Yo creo que en el potencial, Andrea no pudo haber encontrado un mejor hombre. Y creo que en el potencial, John no pudo haber encontrado una mejor mujer. Y si los dos están unidos y hacen las cosas bien, no va a haber mejor hogar. Pero ¿sabe qué hace uno? Se parrandea, porque le pone el plato al diablo para que le sirva su comidita. Bueno, John, cuéntame, ¿cómo te imaginas a ese joven? ¿Al joven? ¿Alto o bajito? No, pues una persona del común, ¿Él es una persona del común? no, o sea, físicamente. Dejen ustedes, ¿por qué no alzaron la mano? Dejen hablar a John. Primero, en primer lugar, John, ¿es una persona del común o Pues es no una del común, persona que pero, tiene... O sea, físicamente. de Ok, pronto, físicamente es una persona del común. ¿Te lo imaginas Pero- como una persona del común? Pero, ¿Te lo imaginas gordo o flaco? no, delgado. 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 ¿Sí? ¿Te lo imaginas alto o bajito? No, estatura ni alto ni bajito, Estatura media. ¿Te lo imaginas bien vestido o mal vestido? muy bien vestido. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy, no bien vestido, muy bien vestido, porque dice la escritura que era muy rico. ¿Sí? Y puede ser flaco porque este no es un hombre desaforado, sino que es un hombre piadoso. Es un hombre joven, con una buena apariencia física, sí, bien, una persona que se destaca. Porque de una, Lucas pudo ver que este hombre era un principal que se acercó. No era cualquier chichipato, era un hombre principal. Pero fíjese que en medio de que Jesús está rodeado de los niños, este hombre, sí, normalmente uno cuando es un principal evita las chichoneras, evita las aglomeraciones, ¿sí? Pero este hombre rompe como ese protocolo, se mete por entre los niños, se acerca a Jesús, dice, no, yo no puedo irme de aquí sin tener mi pregunta que es tan importante. Y él no le pregunta cómo hago para tener una camioneta blindada, ¿sí? ¿Cómo hago para arreglar mi casa, mi matrimonio? ¿Cómo hago para educar mis hijos? No, él le pregunta una pregunta sustancial, una pregunta piadosa. Y además esa pregunta viene generada por lo que acaba de Jesús escuchar que dijo de los niños. ¿Qué dijo de los niños? Que el reino de los cielos es como los que se hacen como niños. Y los niños eran personas insignificantes, iletradas, gente que por sus propios méritos no podría ganar el reino de los cielos. Y este hombre ha estado tratando de ganar el reino de los cielos. Entonces, pero espera un momentico, él me está cambiando lo que yo pensaba que eran las reglas del juego. Hasta este momento había pensado yo que yo iba a ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Por ser piadoso. Por ser piadoso. Yo lo había pensado, pues madre, toda mi vida. Déjeme decirle, ese joven es mejor que todos nosotros que estamos aquí alrededor. Yo me acuerdo el nombre, Lorena. No me pongas cara de decírmelo. Yo me acuerdo. Cuéntamelo. Pastor, una pregunta. ¿Por qué dice joven? O sea, según este texto, no dice, lo único que hace referencia a joven era cuando él le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
no necesariamente tiene que ser que el hombre sea joven. Además, al decir ¿Sabes que era por qué dicen principal, joven? Porque ellos están haciendo el traslape de otras porciones de otros evangelios donde nos habla este suceso, que es el joven rico. ¿Sí? porque Pero tienes la razón, ahí no dice que es joven, para ahí mí, dice que es un principal. y para mí no es joven, ¿por qué? Porque primero para ser principal tiene que tener un estatus y eso no creo que haya, en la cultura no creo que haya sido un joven. Además, para ser un principal dentro de los judíos, ser principal no se adquiría con dinero. O sea, por ejemplo, los publicanos tenían mucho dinero. Aquí sí, aquí si usted tiene dinero, puede ser, a que sea un narcotraficante, puede ser senador. Pero en la época de los judíos, no señor, no señor. Solamente se era un principal si la persona era una persona piadosa, cumplidora de la ley, como Pablo, como Nicodemo. Esa gente era la que era la gente. Por eso, aunque no fueran saduceos, los saduceos tenían mucho dinero, los fariseos podían ser principales. De pronto este joven es un fariseo, porque le dice, he guardado todo esto desde mi juventud. Además, él había crecido en un hogar piadoso. Eso es una ventaja absoluta. Sépalo, sépalo. La mayoría de problemas nuestros en cuanto a sabotearnos a nosotros mismos vienen por nuestra crianza. Pero lo malo o lo raro es porque si nosotros sabemos que esas heridas del pasado nos están infligiendo problemas en el presente, volvemos y le ponemos el plato a Satanás para comer de eso mismo que comimos del pasado. Cuando la promesa de Jesús es el que hace nuevas todas las cosas, que Él sana a los quebrantados de corazón, da libertad a los oprimidos, y nosotros volvemos y le ponemos el plato. Yo no sé qué hacer en eso, estoy con ganas de que se haga en la iglesia una fundación de consejeros profesionales que tengan un estatus de verdad bueno. Pero lo malo es que, en primer lugar, ¿quién tiene que pasar por el sedazo? El consejero, porque no ve que todos estamos jodidos. No hay bueno ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se hicieron inútiles, no hay ni siquiera qué. Uno. Y si nosotros no permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón, estamos fregados. Yo no sé cómo, yo no sé. Entonces no sé también si será que le estamos metiendo mucho cuento al evangelio, o es que el mundo se ha vuelto tan malo y se ha deformado tanto el mensaje que la gente no quiere obedecer a Dios. O sea, ni los pastores siquiera queremos hacer, o sea, los pastores nos volvimos malos, re malos. Tanto que nos equiparan con los taxistas malvados y con los ladrones. Y los pastores se ríen cuando uno dice eso. Es una vergüenza, es una vergüenza. El pastor es sinónimo de ladrón, o sea, de enriquecerse ilícitamente. Y si eso es el pastor, las ovejas que vamos a hacer. Pues bueno, necesitamos levantar un equipo de gente que sea capaz de ayudar a los demás a limpiarse de sus tonterías para que pueda vivir la vida de fe. Y no se meta autogoles, lo peor es que son autogoles. Muy bien, entonces estaba John contándonos, ese hombre es flaco, estatura media, bien vestido, edad promedio. Pero yo me lo imagino por ahí de 45, 50. 45 años, es un muchachito. ¿Sabes? Es un muchacho, es un hombre en el vigor de la vida. ¿Sí? No es un viejillo cancreco. John, de todos estos verbos importantes, ¿cuál crees que es el verbo capital en el cual gira todo? Heredar, llamar, saber, guardar, vender, tener, seguir, ser, entrar, poder ser, hacer, dejar, seguir, dejar, recibir. Entrar. Entrar, dice John, que es el verbo más importante. Vamos a hacer aquí como quien quiere ser millonario. ¿Está seguro? ¿Está seguro? No. ¿Está seguro? No. Entonces vamos a pedir una ayuda del público. En este momento, los que digan heredar, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. No, solamente puede levantar la mano una vez.
No, nada, y entonces me va a hacer trampa, viejo. No, solamente tiene derecho de levantar la mano una vez. Heredar, ¿quién dice heredar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Llamar, nadie dijo llamar. Saber, nadie dijo saber. Guardar, nadie dijo guardar. Vender, dar, nadie dijo vender, dar. Tener, seguir, ser, entrar, entrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 entrar. Puede ser. ¿Quién va a votar por puede ser? Hacer. No. Dejar. 1, 2, 3, dejar. Seguir. Nadie. Recibir. Nadie. Recibir. Bueno, ¿cómo hacemos para saber lo más importante de este texto? ¿Qué es el asunto alrededor del cual se está moviendo esa enseñanza? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar? Silvia, ¿qué es lo que el Espíritu Santo crees tú? Tenemos que vencer el temor. Mire, tuvimos ese taller de fe. Ayer estuve reunida con las mujeres en la retroalimentación y yo le pregunté a varias personas que fueron cómo fue el taller de fe. ¿Sabe qué me impacta? Vasos de barro, mujeres sencillas, ministrando poderosamente a 150. Porque vencen, ¿qué? Su comodidad, su vergüenza, su escasez. Es que nosotros no necesitamos ser jóvenes ricos que han cumplido todo desde el reino. Necesitamos ser simplemente, más bien como un mendigo o como un niño, poner nuestro vasito para que Él lo llene de su gloria. Llena mi vasito de tu gloria. ¿Y sabe qué? Si Él dejara caer una gotica de su gloria en este vasito, una gota de su gloria, una gota de su gloria. Claro, lo que pasa es que una gota de su gloria y el resto estiércol de Satanás. Ay, no, vaya y lave el plato. Déjelo limpio. Y vaya y diga, Señor, dame. ¿Y usted cree que el Señor quiere darle una gota de su gloria? Dice la Biblia que Él no da su espíritu por medida. Quiere decir, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene reservados para los que le aman. Por eso me encanta ese taller de fe en que personas común y corriente, llenas de debilidades, llenas además de mañas, llenas de defectos mayúsculos, fueron capaces de con toda humildad reunir 150 mujeres y ministrar. Entonces hemos de, no importa. No importa que equivocarse, no importa quedar mal, no importa fallar. Ojo, equivocarse haciendo el bien, no me diga que haciendo el mal. No, haciendo el mal no, haciendo el mal necio, viejo. No importa equivocarse haciendo el bien. Silvi, por favor, díganos cuál crees que es el propósito del Espíritu Santo con esta porción. Lo que Dios quiere enseñarnos con esta porción. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que quiere provocar Lucas en los discípulos, dejando consignada? Hubo muchos diálogos, hubo muchos encuentros, hubo muchos milagros, hubo muchas ocasiones, pero esta fue especial para que el Espíritu Santo le dijera a Lucas, hágame el favor, deje esa ahí escrita, porque yo necesito que la gente aprenda que, dame. Antes de dar la respuesta, voy a decir una cosa. Sí, di, Silvia. Esta ha sido una porción que a mí el Señor siempre me ha ministrado mucho y yo la verdad siempre le digo que no la entiendo. Ahí, entonces le digo, Señor, es que yo no puedo entender, o tal vez no he querido entender de pronto. Bueno, no puedo entender esta porción, pero y siempre oro porque la entienda mejor. Bueno, en tu poco entendimiento, en mi poco entendimiento, ¿qué crees que sea el propósito del Espíritu Santo con esta porción? Pues que ser capaces de dejar las cosas por el Señor, o sea, la forma como hay que seguir al Señor, o sea, es lo que yo creo. Creo que esa es la porción. ¿Otra vez, Silvi? ¿En una frase? La forma como
hay que seguir al Señor, ¿Y cuál es la forma que hay que seguir al Señor? dejándolo todo. Dejar todo es la forma de seguir al Señor. Creo que es una buena frase. Dejar todo es la forma de seguir al Señor. Pero no se deje usted engañar de Silvia. Está muy buena la frase y puede ser el propósito. Estoy no diciendo que no. ¿Quién quiere decirlo de otra manera? Miriam, que quería hablar, estaba que se hablaba, ella hacía, por favor, pésenle el micrófono a Miri, que nos diga, ¿cuál crees cómo sintetizarías en una frase? Voy a escribir aquí la de Silvia, pero Pues tú no te como- dejes influenciar por la de Como Silvia, la estamos tuya. mirando los verbos de la Sí, lista, sí. para mí el verbo sería entrar al reino de Dios. El Entonces la Espíritu Santo pregunta, nos quiere que yo enseñar. estoy haciendo, lo que pregunto el Espíritu es, El Espíritu Santo nos quiere enseñar cómo entrar al reino de Dios, qué hay que hacer para entrar al reino de Dios, que para mí es sinónimo con heredar. ¿Cómo heredo el reino de Dios? entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Que lleguemos al reino de Dios. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Digamos que enseñarnos a heredar el reino de Dios, ¿sí? Claro, ¿Y qué nos está enseñando para heredar el reino de Dios? que hay que dejarlo todo para seguir al Señor. Y que hay que dejar Con sus todo. mandamientos, No, ahí cumplir llega con la todo lo que pregunta. dice. Donde se corta la pregunta, ese es el objetivo real. El objetivo real no es heredar. Porque eso me generaría otra pregunta. ¿Y cómo? ¿Y cómo hay que heredar? Siguiendo los mandamientos. Ay, hijo de madre. No. Él ya los guarda, Miri, él ya los guarda. ¿Cómo? ¿Qué se tiene que hacer para heredar el reino de Dios? Dejarlo todo. Dejarlo todo. De modo que el verbo principal es dejar, claro. ¿Por qué heredar? El verbo principal es, ahí está la cosa, es más, se repite. Y es más, dice él, que él tenía, que él venda todo, deje todo, lo que tiene délo, sígame, no coja maletas, ¿sí? Los ricos van a tener dificultad de entrar. ¿Por qué? Porque tienen mucho. ¿Qué tienen que hacer? Dejar, seguir, recibir para poder recibir. ¿Sí? Bueno, no, aquí va a decir otra cosa. Vender, dejar, saber. Entonces, en esta porción, el verbo clave es dejar. Micrófono para Esteban. Estoy, digamos, el pobre que deja poco, entonces no entra igual al reino. O sea, No, ¿sabe qué no puede dejar el pobre? Su pobreza. ¿Sabe qué no puede dejar el miserable? Su miserableza. ¿Sabe qué no puede dejar el que está untado de estiércol? Su estiércol. ¿Entiende? Porque donde está su tesoro, allí está su corazón. El problema es dónde está su tesoro. No, mi tesoro está en robar. Y como soy ladrón, no puedo dejar de robar. No, mi tesoro está en mis hijitos. Y como mis hijitos son lo más importante, no puedo dejar a mis hijitos. No, mi tesoro está en el trabajo. Como no puedo dejar. Aquí no hay ni rico, ni pobre, ni gordo, ni flaco, ni alto, ni bajito, ni discapacitado, ni atlético. Usted viera a John practicando kickboxing. Con una cosa le pegan y el tipo agarra el y el impresionante ese entrenamiento. Porque es como con un bate de caucho, ¿no? Entonces la persona mueve y además es bien flexible. Entonces mueve y está pegando y él con los puños para todo. ¿Sí? Impresionante. Bueno, dejar. Ese es el verbo principal. ¿Sí? Entonces, ahora veamos. Estamos viendo, estamos haciendo, veamos que si se nos acabó el tiempo. ¿Ya se nos acabó el tiempo? Ya me aburrí de ustedes. Bueno, entonces, ahora
ahora vamos a hacer, hemos visto más o menos la forma. Vamos a entrar al alma del texto. Vamos a ver versículo a versículo qué encontramos que se destaca en cada versículo. ¿Sí? Hemos visto la forma. Fíjense que uno con la forma, pues ya tiene una información, pero falta más, ¿no? Falta más. Encontramos el verbo principal. Aquí podíamos colocar, por ejemplo, los personajes. Entonces, sí, que Jesús, el rico, los discípulos, ¿sí? Podríamos decir los sustantivos principales. Entonces, la riqueza, la ley, dejar, bueno, no, dejar el verbo. Los pobres, las dificultades, bueno, no sé qué cosa. La forma es el mismo cuerpo, sí señora, sí. La forma diríamos, por ejemplo, ¿cuál es la forma de este objeto? De cono, esa es la forma. Ahora, ¿cuál es la sustancia de este objeto? Eso sería el espíritu, el plástico. ¿Cuál es el espíritu de este cono? Señalar que no se puede ahí, que está restringido el paso, ¿sí? Entonces vimos la forma, la sustancia y el espíritu. Pero todo tiene una razón de ser. ¿Por qué es un cono? ¿Por qué es un cono, Armando? Sí, pero ¿por qué se hace en forma de cono esta señal? ¿Por qué se hace en forma de cono, Karina? Para que no se caiga. Entonces, no faltará el torpe que pase. Pero fíjese, esto se mantiene una estabilidad. ¿Por qué tiene el color naranja? Para llamar la atención, o naranja o amarillo. ¿Por qué tiene una banda reflectiva? Si se usó de noche, ¿sí? Si se usa de noche. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿por qué es de plástico? Para que no, pero si fuera de metal, ¿qué pasaría? Se lo roban. O de madera, se lo roban. De esto, pues, se lo roban, pero más difícil que se lo roben, ¿sí? Es un material más o menos que no sea tan valioso para que no se lo roben. Eran un triángulo. Entonces, ¿por qué tiene esa altura? Para que sea visible. O sea, todo tiene una razón de ser, ¿sí? Entonces, eso es el punto. Muy bien, igual es con el texto. Entonces vamos a ver el alma, vamos a entrar en el alma del texto. Versículo 18. Mi querida Blanquilla Pilla, cuéntame qué ves de interesante en ese versículo 18. Vamos a destacar por versículos, ya esto lo tratamos, podemos borrarlo. Interesante veo es maestro bueno. No, en el versículo 18, ok. ¿Qué ves? ¿Qué es parte por parte? En la primera parte. Un hombre principal le pregunta diciendo, maestro bueno, ahí hace una pregunta. Sí. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, entonces, ¿qué destaca? ¿Qué está destacando? Ojo, mire, cambié la pregunta. No le dije a Blanquita qué destacas tú, porque aquí ya no podemos ser subjetivos, ya no es lo que a mí me parece, sino que el evangelista en cada dato que está dando tiene una intención. Entonces yo no puedo pasar por alto esos datos. Lo que le decía de Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedaras. Yo nunca me había fijado en esa palabra. Ayer escuchando una predicación de un pastor, me pareció muy buena, hablando de la sana doctrina, cuando dice, te rogué que te quedaras. Claro, y entonces él dice, mire, tuvo que rogar. Yo vi impresionante, claro. Le rogó a Timoteo que se quedara. Y mire, para Pablo era más cómodo tener quien le cargara las maletas, ¿sí? Pero le dice, no, viejo, sabe que no me cargue más las maletas. Prefiero mi incomodidad y prefiero
el beneficio de esta congregación. Usted después leerá en Éfeso, eso es una iglesia impresionante. Después Pablo volverá, Pablo estuvo 2 años en Éfeso, volverá y se abrazará y todos llorarán a su cuello y les dirá, ¿sabe qué, viejo? Les voy a decir que cuando yo me vaya, entrarán lobos rapaces que dañarán a la congregación. Sí. Hoy en día en Éfeso no hay iglesia. Hay ruinas. Prontamente la iglesia de Éfeso. No, pero fue por la persecución del Islam. No, señor, porque en el Cairo hay iglesia copta. Y déjeme decirle que allá, y en toda la región de Irak, hay iglesias maronitas, católicas, cristianas, maronitas. Entonces no fue una cuestión de la persecución del Islam, sino que la iglesia declinó. Cuando el Señor vuelva, existirá, por ejemplo, esta iglesia. El edificio está, el edificio no es el problema. Allá usted vaya, ahí está el edificio y las ruinas. Aquí era la iglesia de Éfeso, en donde posiblemente estuvo la Virgen María y fuera de eso estuvo el apóstol Juan. Y fuera de eso Pablo la fundó, Timoteo estuvo ahí reforzando, la cosa debió haber sido, Éfeso era una ciudad rica, pero ya no está. No sé qué le dice el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Venga, leamos, damos tiempo. Tenemos tiempo, aprendamos. Usted y yo tenemos que aprender. Oiga. ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo? Mensaje a la iglesia en Éfeso. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Y sabe qué pasó? No se arrepintió, porque ya no está el candelero en ese lugar. Una iglesia, miren esa iglesia tan impresionante. Bueno, hemos reducido los niveles de ignorancia un poquitito. Sigamos con esto. Entonces, ¿qué resaltas, Blanquita, en ese versículo? No, ¿qué resaltas? Perdón. ¿Qué está resaltando el evangelista en ese versículo? Trata de decirlo en orden. Todo lo que dice ahí que tú veas que es importante. Hay un ejercicio para los espías, ¿no? A los espías, por ejemplo, los hacen entrar en una habitación. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Salga. ¿Qué vio? Escriba todo lo más detallado que pueda. Yo estuve una vez haciendo un libro para la Policía Nacional de cómo atraparon al cartel de Cali. Eso fue interesantísimo, porque la policía estaba corrupta. No suele suceder en Colombia, estaba corrupta. Y entonces para poder atrapar, imagínense, era Samper presidente, había sido comprado con dinero del narcotráfico, y entonces Estados Unidos matoneó. Usted sabe que Estados Unidos tiene sus intereses, entonces matonea al tonto de turno, lo matonea si es tonto. Todos son tontos. Y entonces le dijo, bueno, no lo vamos a meter a la cárcel ni vamos a instigar contra usted una revuelta y vamos a dejar que se quede en el gobierno, pero nos entrega la Policía Nacional. Y él les entregó la policía. Y el general era Rosso José Serrano, que no era tampoco una pera en dulce, ni el hijo, pero bueno, le cuento los chistes. Y entonces ellos tuvieron que crear un cuerpo de élite nuevo para poder atrapar, porque todo ejército, policía, DAS, todo estaba contaminado. Entonces fueron fuerza por fuerza, digamos, en el ejército, y empezaron a buscar gente buena. Gente que no estuviera contaminada. Vamos a coger a John, vamos a coger a Paola, vamos a coger a... Y había un hombre que había sido probo, digamos, correcto en la policía, y se me olvidó el nombre de él. Y entonces a él lo nombraron comandante de ese grupo especial, pero como era gente nueva, entonces tenían que entrenarla. El entrenamiento era eso. Los metían 5 segundos. 5 segundos. Entra 5 segundos a la habitación y salga. Y dígame qué había.
No, en la habitación había una consola con 3 cuerpos, habían 4 micrófonos, habían 150 personas, habían unos estaba vestida de rojo, de azul, habían tantas mujeres, habían tantas. Usted sabe que uno se acostumbra a desarrollar esa habilidad, eso no es una habilidad natural. Sí es natural, porque uno entra y el cerebro lo capta. El problema es cómo aprender a exprimir el cerebro para poder sacar eso, ¿sí? Entonces ya después de una habitación, ahora un centro comercial, un restaurante, entre, vaya hasta la barra, pida prestado el teléfono, haga una llamada y salga otra vez. Ahí podía tener 3 minutos. Y en los 3 minutos, ¿cuántas mesas estaban ocupadas? ¿Quiénes estaban sentados en la mesa? ¿Quiénes eran mujeres? ¿Quién podía estar armado? ¿Quién era sospechoso? Todo. Eso es una habilidad que se desarrolla, Entonces, hemos de desarrollar esa habilidad leyendo el texto. Blanquita, ¿qué ves importante en ese versículo? ¿Qué está destacando el evangelista? Lo primero. Lo primero que veo yo aquí es que el principal le pregunta, maestro bueno. No, entonces lo primero es que hay un hombre que es un principal. Eso es lo importante. Si fuera un hombre del común diría, y un hombre se acercó y le dijo, si fuera una mujer, un niño, un tullido, un leproso, ¿quién está hablando? Un fariseo, un saduceo, un publicano, estaría resaltando, si no es importante, dice un hombre o una mujer, pero inclusive ya en eso ya hay una importancia. Aquí no es cualquier persona, es quién. Un principal. Un principal. Y acuérdese que principal, en otras versiones, como dice en lugar de principal. Malas traducciones. De pronto, hombre religioso podía ser lo más, ¿sí? Es un hombre piadoso. Porque para los judíos, ya saben, ¿no? Un hombre piadoso. O sea, ellos no elegían a cualquiera como un anciano de la comunidad. En Grecia, la democracia nació porque se escogía a los mejores hombres de la ciudadanía, a los más rectos, a los más probos, a los más trabajadores, a los más emprendedores. Y de ellos se escogía quién iba a ser el gobernante. Hoy en día, la democracia no funciona es por eso, porque no se escoge entre los hombres más probos, se escoge entre los más delincuentes. 1.000 millones de pesos roban cada minuto en Colombia. ¿De dónde salen esos 1.000 millones? De usted, de sus impuestos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Reducimos la corrupción o subimos los impuestos? Entonces el gobierno, que es corrupto, dice, subamos los impuestos y recortémosle a la gente la pensión y hagamos. Denuncio como los profetas. Este hombre era un hombre piadoso, era un hombre principal. Es que el problema, por eso está haciendo, no es porque esté echando vainas a los políticos, ustedes saben que yo no soy así, yo soy santo. Es para mostrar que hay una diferencia entre nuestro concepto y el concepto de ellos. Para nosotros un principal sería un corrupto ladrón. Para ellos no, para ellos es un hombre. Y es muy importante esto, en el texto es muy importante que este hombre no es solamente un hombre cumplidor de la ley, sino que la gente da testimonio de que él es un hombre bueno, porque bueno, todos decimos que somos buenos cuando somos terribles. Pero en este hombre ellos reconocen, la sociedad, el círculo, los que están alrededor, han reconocido que él es un hombre como Nicodemo, un principal entre los judíos. Es que él es un hombre correcto, íntegro, intachable. Una persona piadosa, temerosa de Dios, cumplidor de la ley, no solamente de lengua para afuera, sino que toda la comunidad lo ha reconocido y por eso él es ahora un principal, un gobernante, un príncipe, ¿sí? Es un hombre piadoso, por eso coloco aquí un hombre piadoso.
Muy bien. ¿Qué más dice el texto? ¿Qué hay que destacar en el texto, mi querida Blanquilla? Dice ahí, el hombre principal le pregunta diciendo, maestro bueno, Él llama a Jesús de una manera bueno, particular. Ojo, ojo. ¿Este hombre es un hombre malo o bueno? bueno, Es un hombre bueno. No es un hombre bueno. Es un hombre muy bueno. Porque para poder ser principal, ojo, tenía que ser por encima del promedio. Por encima bastante para los judíos. Este hombre es un hombre muy bueno. Y este hombre muy bueno le dice a Jesús, ¿cómo? maestro bueno. Maestro bueno. Si un inteligente le dice a otra persona, oiga, ¿usted cómo es de inteligente? Quiere decir que ese otro es un genio. Si una flaca le dice a la otra, oiga, ¿usted cómo está de flaca? Pues quiere decir que la otra está cadavérica. Si un gordo le dice a otro, oiga, ¿usted cómo está de gordo? Quiere decir que el otro es un mastodonte. Si un rico le dice a otra persona, oye, ¿usted cómo es de rico? Quiere decir que el otro es ¿qué? Multimillonario. Si un hombre bueno le dice a Jesús, maestro bueno, quiere decir que se reconoce que Jesús es. Buenísimo. Súper. Y fuera de eso, este hombre es un principal, no es cualquier pendejo. Es un principal en el estilo judío, o sea, una persona que la gente ha reconocido una sabiduría, porque ese hombre ha caminado en el camino de la ley. Pero él le dice a Jesús, ¿cómo? Quiere decir, Jesús, tú tienes algo que enseñar. Yo me las sé todas, pero ante ti me quito el sombrero. Y yo soy bueno, pero ¿sabes qué? Tú eres maestro bueno. Yo he obedecido a la ley, pero tú enseñas el camino. Una diferencia. Mira, usted es un máster, usted me enseña a mí a ser bueno. Siendo yo bueno, usted me puede enseñar a ser bueno. ¿Hay algo en usted tan tenaz? Y ojo, acuérdense todo lo que viene, todo lo que ha pasado. Jesús ha estado interactuando con los pecadores, Jesús ha estado interactuando con los niños, con los humildes, y para la media de los fariseos, ellos no reconocían eso como bueno. Pero este hombre es tan piadoso que llama a Jesús como maestro bueno. O sea, yo soy bueno. Yo soy, mejor dicho, hay gente que es muy buena, por ejemplo, haciendo operaciones matemáticas, pero hay gente que se inventa eso. Y eso es un genio. Hay gente que aprende a manejar un computador, pero hay gente que se inventa nuevas formas de computador. Hay gente que desarrolla las artes marciales muy buenas, las katas, las posiciones, los golpes. Pero hay gente como Bruce Lee que se inventa artes marciales, golpes, defensas. Ese golpe se lo inventó Bruce Lee, porque él decía, yo puedo hacer caer a una persona con la distancia que hay entre la persona y mi puño así. Y hay varios videos, ¿no? Donde él pone el puño así. Y con esa fuerza, la persona cae. Por eso lo llaman, ¿qué? Maestro en las artes marciales. Pero hay maestros de maestros. Hay maestros que solamente repiten o hay maestros que generan. Él está reconociendo que Jesús es alguien que está generando un camino. Y está reconociendo fuera de eso que el camino que él pensaba que era lo máximo, no es lo máximo. Y lo que lo ha hecho reflexionar en eso es cuando Jesús ha dicho que el reino de los cielos es de los que se hacen humildes. Y él no era humilde porque este camino que enseñaban los fariseos, el de ser buenos,
no es el camino. Entonces estoy caminando, pero venga, hay una forma de hacer las cosas diferentes. ¿Se dan cuenta cómo es meterse en el alma del texto? Nosotros empezamos a mirar como muestre un momento, aquí hay más. Maestro bueno. Pues yo le digo, usted también es bueno. Jesús sabe que Él es un hombre bueno. Pero vamos a ver qué es lo que Jesús empieza a buscar en desarrollar este diálogo. Porque Jesús siempre agarra a la persona. Nicodemo es un principal. Y Jesús le friega con un diálogo, no le friega, está buscando que algo ocurra en él y que nazca de nuevo. ¿Sí? Nuestro propósito no es deglutir conocimiento. Y entonces la voluntad de Dios y los nefilines y los serafines. No. El propósito de predicar la buena nueva es que la gente alcance la salvación. Entonces él le está diciendo, un principal le dice una frase a Jesús, pero en esa frase él está diciendo mucho. Maestro bueno. ¿Y qué más resaltas ahí, mi querida Blanquis? Y le pregunta el principal, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ok, ese hombre principal, claro, dicen la historia del joven rico. No, mal título. Esto debe llamarse la historia del hombre piadoso, del hombre recto, la historia del hombre recto, la historia del hombre religioso, la historia del hombre temeroso de Dios. Y lo increíble de esta historia es que siendo un hombre piadoso, no puede entrar. Eso es lo increíble. Él hizo la pregunta bien. Y él se estaba cuestionando bien. Porque él se preguntó, miércoles, si yo no tengo la entrada al reino de los cielos. Porque dice, hágase como niño. Entonces él dice, ¿qué significa eso? Hacerse como niño. Hágase como niño. Y él dice, ¿pero qué? ¿Qué? Si yo soy bueno. Pero él sabe, o sea, la honestidad de este hombre es que el hombre sabe lo que yo he hecho hasta ahora, que no sirve. Eso es una maravilla. Poder identificar que lo que uno ha hecho hasta ahora no funciona. Eso es el principio de la sabiduría, la entrada a la sabiduría, la introducción a la sabiduría, ¿cómo se llama el plato que uno come antes? La entrada. La entrada al plato fuerte es por lo menos tener temor a Dios. Por eso la gente que no tiene temor a Dios es peligrosísima. Es peligrosísima. Si en una iglesia hay una persona que no tenga temor a Dios y sirve, esa persona es peligrosísima. Pastor Jacqueline. En la iglesia, ¿quién sería el que no teme a Dios y está sirviendo? ¿Quién es? La gente que se burla de Dios, que se pasa por la faja, que peca impunemente y dice no importa. La persona que está buscando a los hermanos para dañarlos, para abusar de ellos, para los lobos que se comen a las niñas, las lobas que se comen a los niños, los que inducen a otros al pecado, los que hacen mal dentro de la congregación, los que alguien que está yendo por el camino bueno lo desvían, los que son piedra de tropiezo, los que se aprovechan de la fe de los hermanos, los que usan la iglesia para el lucro personal, con eso haciendo que los demás tropiecen. Déjeme decirle que en este momento la mayoría de la gente en la iglesia está haciendo ¿qué? Mal. No les importa. Hubo un tiempo, para que lo sepan, hubo un tiempo en que la iglesia cristiana era santa. Hubo un tiempo. Bueno, no hemos podido salir del primer versículo. Maestro bueno. Y él le interesa lo capital, heredar el reino.
La vida eterna. Muy bien, este hombre estaba preguntando lo que es y es un hombre correcto. Eso es lo. Siguiente versículo. Beatriz, ¿qué destacas de ese versículo? La declaración que hace Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y le convierte en respuesta, en forma de pregunta. ¿Por qué Ajá. me llamas bueno? Y luego afirma, ninguno hay bueno sino solo Dios. Algunos malvados teólogos dicen que aquí claramente Jesús está negando su deidad. No es verdad. Por ejemplo, si alguien me dijera a mí, conmigo no es un buen ejemplo, pero si, por ejemplo, yo estoy gordillo, entonces una persona me dice, oiga, usted está gordo. Y yo le dijera, ¿usted por qué me llama gordo? La persona también es gorda. Entonces, ¿qué quiere decir gordo? Yo no estoy negando que yo no soy gordo. Pero yo estoy es haciendo reflexionar al otro. Viejo, para usted, ¿qué significa qué? Ser bueno. Porque si usted me sigue llamando bueno, quiere decir que yo soy Dios. Además, viejo, tenemos un problema. Usted se cree bueno. Entonces tengo que empezar a moverle el piso para ver cuál es su respuesta. ¿Sí? Jesús no le dijo, yo no soy bueno. Eso es lo que quieren decir los teólogos. Él le dice, ¿y por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. Entonces, ok, yo soy maestro, pero yo no me sirve ser maestro. ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa Dios? La palabra Dios. ¿Qué? ¿Qué significa Dios? La razón de vivir. La razón de vivir. ¿Qué significa Dios? ¿Qué dice Beatriz? Un nombre genérico. ¿Y qué significa ese nombre? Perro significa animal de cuatro patas que ladra y mueve la cola. ¿Qué significa Dios? Un nombre que ¿Para qué se usa la designación de Dios? Para seguir a alguien. Lo que vale la pena servir, seguir, adorar, dedicar la vida, la razón de ser. Por eso no tendrás dioses ajenos. O sea, usted no puede tener en su vida otra cosa que sea digno de seguir en su vida. Bueno, Dios. Ahora, yo soy Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Él está reconociendo que Jesús es bueno. Pero no solamente cualquier clase de bueno. Él está reconociendo que Jesús es maestro en la bondad. No es que Jesús es un imitador de la bondad. Jesús no es como Él. Él no está generando. Él está simplemente obedeciendo. Pero cuando Él dice maestro bueno, quiere decir, tú realmente estás haciendo algo que es digno de imitar. Enséñame eso. Pero Jesús le está cuestionando ojo, ¿por qué me está llamando usted bueno? ¿Usted cree que yo soy bueno como un fariseo más? ¿Como un maestro más de la ley? ¿O usted cree que yo soy Dios? O sea, y lo vamos a ver en el desarrollo del texto, ¿usted cree que vale la pena que dejar todo y seguirme? Entonces no es que Jesús esté negando su deidad. Lo que Jesús está es cuestionándolo a Él, qué es lo que Él considera bueno. Bueno como cualquier fariseo, o bueno como Dios. Sí, es la cuestión de el que imita o el que genera.
Más o menos lo que se está hablando aquí. Entonces dice, bueno, solo Dios. Muy bien. Versículo 20, ¿qué destacamos? ¿Qué destacaría Teresa, María Teresa? Pues las Teresas se vinieron de morado. Los mandamientos, que le dice que los mandamientos, que si sabe los mandamientos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirle Jesús con esa porción, con eso? Jesús menciona los mandamientos. ¿Se acuerdan el salmo que leímos? Dice el necio en su corazón que no hay Dios. O sea, yo puedo por mí mismo salvarme. Y se olvidan que no hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos hicieron lo malo. Ojo, no estamos haciendo aquí una coincidencia. Estamos hablando de Romanos, donde dice claramente que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Tú estás diciendo que yo soy una persona que guarda la ley? ¿O tú estás diciendo que yo estoy por encima de la ley? ¿Por qué me llamas bueno? Tú eres bueno. Tú eres bueno. Porque tú sabes los mandamientos y los guardas. ¿Entiendes esta cuestión de los mandamientos? Estamos aquí, estoy colocando Romanos 3, Salmo 14 o Salmo 53. ¿Por qué me llamas bueno? Porque el necio dice en su corazón que no hay Dios. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No es la ley la que lo va a salvar. Entonces le entra esta cuestión de los mandamientos. Y eso es un lío. Porque hablando Jesús tan claramente, todavía hay teólogos que dicen que lo que Jesús vino fue a mostrar la ley para que la guardemos. Pero Pablo, que es judío, dice, y aplicando no las palabras de Jesús, aplicando el Salmo 51 o el Salmo 14, que está repetido con una intención. No hay bueno ni aún uno. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, yo puedo salvarme a mí mismo. Estamos tejiendo con Isaías. Entonces, bueno, él le dice los mandamientos. Versículo 21. 4. ¿Qué se destaca, Lucerito? ¿Qué se destaca? Vamos en degradé. Vamos negro, morado, rojo. El 21, ¿verdad? El 21. ¿Qué destacas de ahí? Que la respuesta que le dio el joven a Jesús, que le dice que todo lo ha guardado desde su juventud. Uy, eso es demasiado. Este hombre es bueno. Como Pablo decía, en cuanto a la ley, yo soy ¿qué? Irreprensible. Déjeme decirle, para estar uno delante de Jesús y decirle yo he guardado todos los mandamientos, es porque los ha guardado. Este es el joven bueno. La historia del bueno que se perdió. Increíble. Uno puede ser bueno y irse para el infierno. Es una buena porción para la gente que se cree buena. ¿Se acuerdan de dónde nace eso? A uno que se creía bueno por sí mismo. Y después dice los niños. Y después esta pregunta. ¿Usted ve cómo Lucas va reforzando la enseñanza? No la ha soltado todavía. Sino que él va para que la gente no le quede duda. Que a los que eran buenos por sí mismos, viejo, que no. Que tiene que humillarse. ¿Saben qué destacaba la gente del taller de fe? Que todas las expositoras fueron sencillas, humildes. Entonces, bueno, cuarto, dice que él es
un hombre guardador de la ley. Entre paréntesis y comillas, ¿qué? Bueno. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Tú crees que yo soy bueno porque cumplo la ley? ¿O crees que yo soy bueno porque soy Dios? ¿Por qué me llamas bueno? Dice, versículo 22. ¿Qué destacas ahí, Pau? Bueno, ahí Jesús le está diciendo que a pesar de que todo lo que ha guardado todavía le falta algo más, que no es suficiente con lo que ha guardado. Y ahí debe ser que él reconoce que él es un hombre rico porque le dice que tiene que vender todo y dárselo a los pobres. ¿Cuál sería el mandamiento que él no está guardando? Porque dice, los mandamientos conoces. Fíjese los mandamientos que Jesús le dice morrongamente. Él sabe qué mandamientos él ha cumplido. No adulterarás. Sabe que esos mandamientos son sencillísimos. Sí, yo sé que para usted no es tan sencillo porque la carne lo friega. Pero realmente esos mandamientos son sencillos. Yo conozco gente que sin ser cristiana no ha adulterado. Yo conozco gente que sin ser cristiana no ha matado. Yo conozco gente que sin ser cristiana no ha hurtado. Yo conozco gente que sin ser cristiana no dice falso testimonio. Y yo conozco gente que sin ser cristiana honra a su padre y a su madre. Y gente que inclusive sin ser cristiana cumple esto mejor que los cristianos, para vergüenza nuestra, lo digo. Pero fíjese Jesús tan morrongo, tan astuto, le menciona los fáciles. Y él dice, esos, todos los he cumplido. Si él le dijera guardar el día de reposo, el joven lo diría, yo lo he guardado. ¿Cuál es el mandamiento que él no ha guardado, Pau? No sé, no tendrás dioses ajenos. Eso es una belleza de enseñanza en el estilo judío. Usted no sabe la filigrana que está tejida ahí en la dialéctica que Jesús está desarrollando con ese hombre que es bueno. Usted sabe lo difícil que es mostrarle a un bueno que está, iba a decir jodido, perdido. Si con un malvado ya es difícil, por eso le digo que un malvado es peligrosísimo. Cuando una persona no le dice, oiga, usted le está embarrando y no ve arrepentimiento, wow. Sí, yo soy ladrón, ¿y qué? Yo he tenido gente aquí que me ha dicho así. Sí, yo sé, yo robo a Dios, ¿y qué? Eso no es problema para mi vida de fe. Yo me quedo como... Una persona me dijo, sí, yo sé que estoy en adulterio, pero usted dijo que las concupiscencias desde el púlpito, ¿y por qué usó esa palabra no la entiende nadie, usted está muy mal. Yo pensaba, pero un momento, esta cosa está demasiado loca. Que una persona piense que está haciendo mal y no entienda que está mal, entonces imagínese para él qué será malo. A él no toca preguntarle por qué me llamas bueno. A él toca preguntarle, ¿y para usted qué es malo entonces? O sea, ¿para usted robar no es malo? Entonces para usted, entonces cuente, no, mejor no me cuente lo malo suyo. Ni me lo cuente bien. Porque si en lo malo no hay vergüenza ni arrepentimiento y usted siente que no es malo, antes siente que es bueno, ¡ay, hijo de madre! Ni me cuente su maldad. Déjeme, espérate, mejor yo dejo esto aquí y me voy despacito. Por eso digo que esa gente es que muy peligrosa. Tienen la conciencia cauterizada. Son perros, son falsos obreros, mutiladores del cuerpo, que aman el bien. Mejor les hubiera sido no haber conocido. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si una persona no siente vergüenza por su pecado, siendo cristiano, yo no estoy diciendo, mire, si la gente del mundo se avergüenza,
¿Cómo sabe uno que se avergüenza? Porque se esconden para hacerlo. Y uno diciendo, ¿y esta gente? Sí, todavía no conozco, bueno, decía no ser los políticos. Si yo soy ladrón, ¿y qué? Pero no es que me declararon inocente, entonces yo puedo robar impunemente. No, viejo ladrón ni ladrón. Bueno, entonces, ¿por qué me llamas bueno? Jesús le dice, Jesús le está indicando que hay un mandamiento que él no ha cumplido. ¿Cuál? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa que Dios es Dios? No tendrás dioses ajenos. Quiere decir, ojo, la única razón válida en su vida para existir, para vivir, para que sea su motor, tiene que ser ¿quién? No yo. Y si él está diciendo yo, está diciendo que él es ¿qué? ¿Por qué me llamas bueno? O sea, yo soy Dios para ti. Yo soy el que vale la pena que lo... Y él no está hablando del Padre, él está hablando de él. Deja todo y ¿qué? Sí. Yo soy para ti Dios. Él no está negando la deidad. Al contrario, él está ¿qué? Ultra, recontra, requete, que enfatizando que él es Dios. ¿Eso no lo ven los teólogos? O dígame por qué vale la pena dejarlo todo y seguir. ¿A quién? ¿A un hombre? ¿A un maestro? ¿A Arjona? Lo decíamos el domingo. La única razón. ¿Quién? Pero como Dios, no como un maestro, no como un filósofo, sino como la razón de la vida, la esencia de la vida. Y le está colocando el dedo en la llaga. ¿Sabe qué? Si usted cree que yo soy bueno, no como usted, sino bueno como Dios, deje todo. Deme el lugar. ¿Me lo estoy inventando o está en el texto? Deme el lugar que me corresponde, ojo, en su vida. No en la religión, no en la sociedad, no en el pensamiento ni en la filosofía, sino en su vida. Nora, Esteban, Miriam, Jacqueline, Patricia, Constanza, Karine. Yo soy Dios en su vida. No en la religión Dios es Dios. Jesús, dulce Jesús mío, mi niño adorado, pero en su vida. Este hombre al menos tenía de qué pegarse, pero lo que decía Esteban, hay miserables que se pegan es de su miserableza. Y le dicen a Dios, ¿sabe qué? Para mí es más importante el alcohol que usted. Valiente Dios. Valiente Dios. Ni siquiera el dinero, ni siquiera esposa, ni siquiera hijos, ni siquiera padre merecen el lugar de Dios. ¿Lo está diciendo el texto o me lo estoy inventando yo? ¿Ustedes entienden la contundencia de este texto? Que está reforzando la enseñanza de los niños. ¿Sabe quién puede hacer eso? El que es como niño. Dígale a un niño, deje todo y siga a Jesús. El niño sabe que sigue. Porque él es el bien mayor. Y el niño dice, sí, yo soy el bien mayor. Nosotros miramos hacia atrás como la mujer de Lot. ¿Se acuerda que lo acaba de decir? Nosotros estamos comiendo, bebiendo. Él no ha soltado la enseñanza. Lucas no ha soltado la enseñanza, sino que está tejiendo. Pero él está terminando aquí con una parte. Es que este diálogo entre Jesús y ese hombre es como como cuando uno escucha a dos filósofos hablando vainas interesantes. Porque este no es cualquier pendejo. Este es un hombre bueno. Y lo magnífico en las artes marciales es coger la fuerza del oponente y convertirla en su contra. Jesús está cogiendo la fuerza de él
y lo está llevando, ojo, no porque Jesús quiera humillarlo, para que él sea salvo. Y con sus propias palabras lo está casando. ¿Entiende que ese es el arte de la mayéutica? Él es un maestro. Y no es cualquier maestro. Es un maestro bueno, en los dos sentidos. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos. O sea, entrégame el lugar que te corresponde. Nosotros estamos viendo aquí las dos cosas. Estamos viendo el alma del texto y el espíritu del texto. Después dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era ¿qué? ¿Entiende cuál es su Dios? Y me encanta que dice muy triste, muy rico. Imagínense tan pendejo. ¿Sabe cómo continuó la vida de ese hombre después de ese diálogo con Jesús? El anhelo de él, el afán de él, era heredar. ¡Ojo! ¿Usted cree que las palabras que usted está utilizando el evangelista son coincidenciales? ¿Qué significa una herencia? Un tesoro, una riqueza. Y no era cualquier riqueza, el reino. Y él decide cambiar el reino por unas monedas. O sea, entre Judas y él y entre Jacob no hay ninguna diferencia. Porque después de eso, él continuó demasiado. Usted se imagina todas las noches cuando él se acostara, después de haber comido bien, vivido bien, y mirar el techo y no vale la pena. ¿Por qué no lo seguí? ¿Por qué no lo seguí? ¿Por qué no escuché sus palabras? Si yo sé que él es, porque lo llamó maestro, y yo sé, bueno. Y él me dio la oportunidad de seguirlo. Y lo cambié, ¿por qué? ¿Por dinero? ¿Cambié mi alma por dinero? Dicen algunos teólogos, yo no lo he estudiado, que este joven rico o este hombre principal es Bernabé. Y me gustaría que eso fuera verdad. Bernabé era un hombre muy rico. La casa de la tía era el aposento alto. Para que se reunieran 120 personas en una casa, era que era una persona muy rica. Y acuérdese que él había vendido sus bienes y los había puesto a los pies de los apóstoles. O sea que puede ser que al final, pues pucha, recibió la herencia. Quisiera pensar que es verdad. Yo tengo que estudiar los textos para saber por qué, porque hay unos datos ahí que muestran que lo llevan a uno hasta Bernabé, pero no sé si es verdad. No tendrás dioses ajenos. Versículo 5. Después dice, entonces el oyendo se puso muy, ¿sabe qué? Muy triste, muy rico. Me encanta esos dos muy. 7. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil es entrar al reino de los Dios los que tienen. Imagínense, este hombre había logrado superar su lascivia, no había adulterado. Todos tenemos lascivia. Este hombre había logrado superar su avaricia, no había robado. Este hombre había logrado superar su egoísmo, había sido un buen hijo. Este hombre había logrado superar su ira, no había asesinado. Este hombre había logrado superar su autoestima porque no había mentido. ¿Usted sabe que uno miente es para taparse los defectos? Pero no pudo superar el amor a la riqueza. No lo pudo superar. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que Jesús, al ver que se había entristecido mucho, se imagínase que ese hombre le había dicho a Jesús, listo, te sigo. Ay, Jesús no hubiera, ¿sabe qué, hermano? Antes mi preferido era Juan, ahora es usted. Porque Juan pues dejó ahí una barca con unos
el negocio de la pesca, pero usted, viejo, dejó todo. Era muy rico, pero es que el problema de este hombre es que no solamente es rico, es que es muy bueno. Porque Zaqueo era muy rico, o perdón, Leví o Mateo era muy rico, pero no era muy bueno. Entonces su asquerosidad, pues sí, fácilmente, Señor. Pero es que este hombre además tiene que dejar su ego, ¿no? Eso es lo más difícil. Dice, ¿cuán difícil entrará en el reino de Dios? Que los que tienen riqueza. Sí, es difícil, 7. Ser cristiano es difícil para el que tiene otro tesoro diferente al reino de los cielos. Y entonces ahí la medida se pone muy dura. Si usted tiene un tesoro diferente al reino de los cielos, ojo, Jesús no dice imposible. Jesús dice es que difícil. Pero no es imposible. Por eso quiero creer que realmente es Bernabé. Sería muy bonito si fuera Bernabé. Voy a estudiar a ver si es Bernabé. No tengo tiempo. Pero sí voy a tratar de estudiar. Bueno, dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces aquí los teólogos inventan que realmente no era una aguja y no era un camello, sino que era una puerta y que el camello y que la puerta se llamaba ahí. A nosotros, ¿qué nos interesa eso? Lo que entendemos de la imagen es que es difícil. O sea un camello por el ojo de una aguja, o sea el camello por una puerta, pero es que difícil. Es una hipérbole, es una ilustración para, sí, cuando yo dije el domingo, póngale su plato a Satanás para que le sirva su estiércol, pues la cosa es muy brava, pero tiene un efecto pedagógico. Y le dije, ¿sabe qué? Y lo peor es que usted se lo come. Voluntariamente. Estaba siendo duro. ¿Sí? Para que esa imagen se quede. Entonces Jesús está hablando de esto del camello y está hablando que es imposible. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. O sea, 8, para nosotros, tú eres ¿quién? Tú eres Dios. Tú eres digno de seguir, de dejarlo todo por ti. Y él les dijo, esta respuesta les va a gustar a los avarientos. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o madre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir, ¿qué? Es increíble, mucho más en este tiempo. Si usted deja a la mujer, va a recibir 100 mujeres. Ah, lo conozco en su maldad. No está diciendo eso. Pero es verdad, yo le puedo decir, yo tengo casa solamente por predicar el evangelio, tengo casa en Barcelona, en Australia en 3 lugares, tengo casa en Costa Rica en 5 lugares, tengo casa en Cuba en 10 lugares, tengo casa en México, tengo casa en Estados Unidos como en 4 lugares, tengo casa en Canadá en 2 lugares, tengo casa en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, en varias ciudades. Tengo como 500 mamás. Tengo 1000 hermanos. Tengo 500 hijos. Yo sé que si no tuviera que comer mañana, en este momento, mire, no tengo la menor duda, aún en la condición económica suya, usted compartiría su plato conmigo sin ningún problema. Estoy seguro, pero absolutamente seguro. De modo que tengo 100 platos, si no tuviera que comer. Eso no es mentira. Yo no he visto justo desamparado ni su descendencia. Pero ¿por qué
la gente no entiende eso? ¿Por qué un pastor es capaz de cambiar el reino de Dios por una camioneta? ¿Por qué nosotros no creemos que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás? Ayer estaban contándome el testimonio de Gloriana Montero. Ella se llama Gloriana Díaz, pero es la esposa de Danilo Montero. Y entonces que ella una vez vio a Danilo en una reunión y ella dijo, y Dios le dijo, él va a ser su esposo. Y ella viajó a Costa Rica y fue su esposo. Le dijo, bueno, señor, ¿y qué? ¿Qué tiene Gloriana que no tenga yo? Ajá, ajá, papá, ¿qué pasó conmigo? ¿Sí? 100 veces más. Eso no es una mentira. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, y nosotros nos deleitamos en tu palabra. Tu palabra es fuego en nuestro corazón, nos quema, nos arde, Señor, nos anhela, nos confronta, nos exhorta, nos dice el camino. Haznos sabios, haznos sabios. Tú eres bueno. Gracias te damos en el nombre de Jesús.